Voy ahora a aterrizar la cuestión en la realidad de nuestra comunidad autónoma, dando un rodeo, ¿no? Porque parece que este endurecimiento de las políticas de migración y asilo que implican el pacto, pues tiene precedentes en acontecimientos que hay que recordar. Hoy es 8 de febrero, hace 2 días se cumplía el 10º aniversario de la tragedia del Tarajal, con la muerte de 14 migrantes, muerte o asesinato. Bueno, aquí ya sabéis que hay diferencias, ¿no?, de opinión. Pero bueno, y luego también hace poco ha salido la sentencia del Tribunal Supremo que considera ilegal la expulsión de 45 menores que habían entrado en Ceuta porque vulneraba la ley de extranjería, ¿no? Y tampoco ha habido ni dimisiones, ni ha habido ninguna, digamos, consecuencia política. Esta dirección que marca el pacto migratorio y estos acontecimientos que os decía, pues van en una dirección, y luego tenemos otras políticas que en el caso de Euskadi parece que van en otra dirección. Por ejemplo, en lo referente a la Administración General de Euskadi, en esta 12ª legislatura que se va a acabar dentro de unos meses, pues se ha creado la Dirección de Migración y Asilo. Y luego ha habido otra serie de hitos interesantes, como es la recogida en la Agenda 2030, el programa vasco de prioridades de la Agenda 2030, una serie de actuaciones que van en la dirección de mejorar las políticas de acogida y asilo en Euskadi. Luego también se ha firmado y se ha impulsado el Pacto Social Vasco por la Inmigración, se ha firmado también el sexto Plan Intercultural de Ciudadanía, Inmigración y Asilo. Es decir, que son toda una serie de hitos que pretenden mejorar esos procesos de acogida y de integración de ese tipo de colectivo, y que van en una dirección muy diferente a lo que parece firmar lo que parece conducirnos el pacto europeo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta parece que hay un desfase, ¿no?, entre la dirección que nos marca el pacto migratorio europeo y las políticas que se toman desde nuestra comunidad. La pregunta que os hago, que también es una pregunta un poco complicada, pero bueno, ¿de qué modo creéis que, mm, que ese pacto migratorio puede ejercer una especie de empuje en una dirección que es contraria a las políticas que se están tomando en los últimos años en Euskadi? ¿Vale? ¿Cómo veis esta cuestión? A mí sí me parece interesante destacar, yo antes lo decía, esto es un engranaje de políticas y al final lo que pasa en Europa, y nosotros lo vemos todo el rato, somos una organización pequeñita, pero al final lo que pasa en Europa tiene grandes repercusiones en nuestro trabajo diario, en quién puede llegar, en quién no, en qué condiciones llegan las personas y en cuáles no. Entonces, por supuesto que todo tiene repercusiones y hay que hacer una lectura mucho más completa de qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que pasa en Europa para saber lo que pasa aquí y lo que podemos hacer. Y sí que es cierto, yo sí que creo que en Euskadi se ha trabajado mucho y bien por realmente intentar generar políticas de acogida con muchas limitaciones, o sea, con muchos peros que le podamos poner, pero sí que creo que se ha trabajado mucho y hay hitos como los que has señalado, pero yo destacaría uno que a mí me parece más importante, por intentar generar políticas de acogida mucho más humanas, también desde un punto de vista económico más interesantes para la economía del país, que eso no hay que perder de vista que hay detrás esa mirada, ¿no? También. Pero creo que sí que es verdad que se están haciendo cosas. Creo que además lo que destacaría como especialmente relevante, creo que se ha invitado a todos los agentes que influimos en la elaboración de políticas o en la ejecución de las políticas públicas. Al final se nos ha invitado a participar y se está haciendo de una forma conjunta, no ahora, sino desde hace unos años. Y hay foros, mesas de debate, trabajo conjunto, posibilidad de escucha y de diálogo y posibilidad incluso de queja, que a mí eso también me parece importante, ¿no? De poder plantear, oye, en esto no estamos de acuerdo y no se está haciendo de la forma que consideramos, y a mí eso me parece relevante. Creo que luego hay que ser también un poco lo que decías, cómo influyen. Pues es que cómo llegan las personas, qué políticas hace Europa o se hacen desde Madrid con respecto a los propios procedimientos de asilo, ¿no? El engranaje de lo cotidiano, eso influye mucho en cómo se produce luego la acogida en Euskadi, que es donde a día de hoy existe la competencia en la acogida, en generar otra sociedad y en integrar e incorporar a las personas que vienen de fuera de otra manera. Entonces, ¿que van desfasadas? No creo que vayan desfasadas, pero, o sea, quiero decir, creo que hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo aquí y hacerlo bien, pero creo que hay que tener todo el rato puesta la mirada en qué hace el gobierno de Madrid y qué hace Europa, porque eso influye absolutamente
en las políticas y en las actuaciones que podemos llevar aquí, en lo cotidiano, que luego podemos hablar incluso de ese cotidiano, de cómo hacemos la acogida, cuánto duran los trámites de admisión a trámite, por ejemplo, para empezar a iniciar las historias de asilo, cómo está llegando, cuántas violencias están viviendo las personas antes de llegar aquí y en qué situación desgastante viven. Podríamos hablar de la frontera de Irún, que yo creo que ese es un punto especialmente relevante y que vulnera derechos y donde tenemos mucho que decir gobierno, organizaciones y que nos afecta muy de cerca. O sea, yo creo que luego si desgranamos, bueno, pues hay cuestiones distintas y en diferentes planos que se podrían hablar. Pero desde luego tener todo el rato puesta la mirada en qué pasa en Europa es fundamental porque afecta mucho a lo cotidiano de Euskadi, por supuesto. No sé, Miquel. Sí, Miquel. no, es solo cogiendo el hilo del ejemplo que has puesto, que creo que es muy ilustrativo, Irún. Irún es lo que se llama cruce secundario de fronteras, pero bueno, que tiene mucha amiga en el ámbito europeo. Desde luego, Irún es lo que se llama el efecto mariposa, ¿no? Lo que pasa en Irún depende muchísimo de lo que pasa como políticas concretas que se adoptan en el ámbito de Europa. El control de la frontera sur va a afectar a lo que ocurra o no ocurra en Irún. Es un ejemplo de esos engranajes que comenta Arantxa, un ejemplo bueno. Y claro, cada uno, hay que también tener en cuenta cuál es el ámbito competencial de cada administración para poder desarrollar unas políticas que en apariencia podrían ir en direcciones opuestas, ¿no? Bueno, en apariencia y que en realidad lo van, porque parece como que tuviéramos interiorizado de que Europa tiene que controlar las fronteras, el Estado es el control de flujos y las comunidades autónomas, pues bueno, les dejan esa materia de la integración. Eso es para que los engranajes, efectivamente, es un buen ejemplo, para que la maquinaria funcione, no puede ir cada engranaje por su cuenta. Y los ámbitos competenciales, bueno, pues es todo un asunto, pero tienen que ir coordinados y no dejar solo que sea la administración. A ver, si Euskadi tiene ahora las competencias en acogida, por ejemplo, está muy bien, pero si la administración central sigue tardando un año en dar la entrevista, el engranaje no va. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? No tanto de direcciones en cuanto a tendencias, sino que es un único sistema que tiene que estar bien engrasado y cada administración tiene que hacer sus deberes. Esta es la cuestión. Yo ahí sí que añadiría eso, que sí que estamos viendo que yo cuando decía, las personas vienen cada vez con más violencias, los tiempos hacen que también las violencias, porque no podemos olvidar que aquí las violencias se reproducen, ¿no? El llegar y estar viviendo en la calle es una violencia más que añades a todo eso que habías estado viviendo en tu país de origen o en el tránsito, pero luego además para mí, desde el gobierno de España, ¿no? Se está tendiendo a un modelo de acogida que deshumaniza bastante a las personas, desde las grandes centros de acogida, con periodos muy largos o demasiado cortos, porque también ahora lo que estamos viendo es que si acortamos, si no hay exámenes de los expedientes que se presentan, de las solicitudes, si se hace, por ejemplo, en frontera de una forma muy rápida, sin que nadie pueda sin que se estudie la historia de asilo personal, que eso lleva tiempo, se vulneran derechos, se generan violencias, pero además ese modelo también va en contra de un proceso de integración posterior de las personas, ¿no? Entonces, es como que sí que yo creo que estamos tendiendo a tener a las personas migrantes y refugiadas un poco en los márgenes hasta que decidimos si van a tener papeles y van a estar regularizadas. Entonces, si lo están, entonces iniciamos los procesos de integración y volvemos a hacer a las personas dependientes de la situación administrativa. Cuando eres, ¿no?, la ciudadanía o los derechos, la ciudadanía tendría que estar construida desde los derechos y no desde los papeles, ¿no? Entonces, esos procesos de integración serían mucho más sanos.
Pero además bidireccionalmente serían mucho más sanos, porque si no también la sociedad que ya vive aquí mira con otro recelo a quien viene de fuera y le ve como ese extraño, ¿no? Que a veces nos obligan a hacer, o se obliga a la sociedad a hacer esa mirada y no se produce, se olvida esa bidireccionalidad que necesitamos en los procesos de integración. Entonces yo creo que se está tendiendo un poco a eso, al menos en el modelo de asilo, y yo creo que eso también es preocupante de cara a luego cómo se puede hacer la acogida en las comunidades autónomas y en nuestro país, en Euskadi en concreto, ¿no? Y a mí eso sí me parece que es un tema que hay que tener muy en cuenta. Ujú. Y quería llevar la pregunta también a vuestras organizaciones. No sé si el pacto, lo que supone el pacto migratorio, va a cambiar algo de vuestras estrategias de intervención a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Y luego quería también preguntaros, os lanzo las dos preguntas a la vez y me vais respondiendo si queréis después. Quería preguntaros también si este pacto va a modificar vuestro modo de interlocución con las administraciones públicas, tanto a nivel de Euskadi, pero también a nivel estatal, porque vuestras organizaciones forman parte también de otras federaciones que están también haciendo interlocución, en este caso, con el Gobierno de España. No sé si prevéis que esto va a cambiar un poco el escenario de relaciones que mantenéis con la administración pública y va a cambiar un poco vuestras estrategias de intervención. O sea, os vais a tener que modificar algunas cuestiones que antes las hacéis de una manera y ahora igual tenéis que hacerlas de otra, o los flujos migratorios van a descender y eso va a suponer algo para la calidad de la atención que vais a dar o los modos en la que atendéis a las personas. Bueno, un poco en general lo que quiero saber es cómo puede afectar esto a vuestras organizaciones. Probablemente, bueno, a nosotros, a eso racismo en su ámbito territorial de Guipúzcoa o estatal respecto a todos los territorios que conforman la federación de esos racismo, tiene diferentes ámbitos de actuación, pero el asilo es algo que corresponde a CEAR y además regulado con una serie de convenios, ¿no? Y en la medida en que el pacto pone el acento en este tema del asilo, pues probablemente tenga más repercusión ahí, aunque sin olvidar, como efectivamente hemos comentado, ¿no? Que luego las consecuencias en cuanto a los flujos, si llegan, no llegan y cómo llegan, eso es algo que nos va a afectar a todos. Ahora, la relación interinstitucional que quede condicionada por el pacto, en principio a una organización como Sorracismo no le afectaría, porque tiene unos ámbitos de actuación que no se circunscriben al asilo y no están además vía convenio, que podría ser, podría, no lo sé, en todo caso. La relación no va a cambiar por ese, cambiarán otras cosas. El efecto contagio del pacto sobre el comportamiento de las administraciones para con las entidades del tercer sector. Esa sería otra cuestión. Esa es una cuestión muy importante. No sé, ¿quieres señalar algo? ¿Ay, Miquel, se te ocurre alguna idea de por dónde puede ir? Bueno, es que eso sí puede tener ese, por llamarlo de alguna manera, el efecto contagio. Es decir, el pacto en su implementación y lo que hace es transmitir un mensaje, ¿no? Y ese mensaje es que hay que restringir las entradas y que están entrando muchos y muchas. Entonces, eso sí, claro, que puede tener, pero respecto a determinadas políticas que luego se limitan en su actuación. Entonces, puede haber un efecto indirecto respecto a esa relación interinstitucional que se refleje en mayores limitaciones. Bueno, pues sí, es un riesgo, claro, que a su vez hay que tenerlo en cuenta sobre un estado de opinión determinado. O sea, no es solo lo que al final las instituciones o las administraciones son los que van haciendo unas políticas en función de determinados estados de opinión. ¿Qué es antes el huevo o la gallina? Bueno, ese es todo un debate, pero lo cierto es que pactos como estos generan una opinión pública no precisamente muy favorable
para políticas de integración y una visión de los movimientos migratorios desde una mirada más humana, ¿no? Y eso no ayuda y entonces todo eso se va transmitiendo, claro. Arantxa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, esta última parte yo la comparto 100%, que es lo que creo que un poco hablábamos desde el principio, ¿no? Que se habla con más libertad, lo políticamente correcto además ya no está, todo el mundo dice lo que piensa muchas veces sin pensarlo dos veces, y es verdad que esto o sea, establece un marco donde vemos al otro en sentido negativo, ¿no? Como con confrontación, en vez de ir generando otras formas de hacer y de estar y de generar convivencia, que a mí eso también me parece que es preocupante y que tenemos que estar como muy alerta. Espero que esto no cambie políticas públicas del gobierno vasco, por ejemplo, que apoyan pues, las actividades de rescate, ¿no? En el mar, que no hemos dicho nada, pero que están siendo cada vez, se criminalizan más, entonces que hasta ahora han tenido el apoyo del gobierno vasco y que entendemos que va a seguir siendo así. Bueno, con eso esperemos que no cambie, esperemos que no oigan el mensaje de Miquel y que sigamos en otra línea, ¿no? Que a mí eso sí que me parece importante y que como organizaciones seamos capaces de transmitir otra visión de lo que son las personas migradas, de lo que es el refugio y de cómo podemos generar otro tipo de sociedad. Ahí tenemos todo un reto. En cualquier caso, volviendo a la pregunta de si cambiaría nuestras relaciones con la administración, nosotras somos una organización pequeñita que trabajamos también a nivel de Euskadi. No tenemos esa interlocución, ojalá, con el gobierno estatal. Sí que va a cambiar en la medida en que jurídicamente, bueno, nosotras hablar de litigio estratégico es mucho hablar, pero es verdad que siempre peleamos los casos hasta el final. Entonces, cuando se ve una vulneración de derechos fundamentales en los procesos, cuando intentamos pelear que los casos no se han analizado lo suficiente o que se está produciendo una vulneración en frontera, ¿no? De una persona, eso lo vamos a pelear. Y yo creo que en este contexto, jurídicamente y con las herramientas que ofrece el derecho. Y yo creo que en ese contexto vamos a tener mucha más tarea que hacer y va a haber que ir pensando qué mecanismos se pueden ir articulando. Yo creo que a veces utilizamos también poco pues, posibilidades que nos da diferentes tribunales a nivel europeo o incluso pues, Naciones Unidas con todo el poco rodaje que a veces tiene, ¿no? Pero creo que esas cuestiones y poner las quejas o sea, como ir analizando y ser un poco la voz de la conciencia de, oye, se están vulnerando derechos, utilicemos el mecanismo de la Defensoría del Pueblo, todos los recursos posibles y jurídicamente seguir peleando los casos porque muchas solicitudes de asilo se consiguen así. Es goteo, pero creo que hay que estar en esa pelea y eso es lo que a nosotras nos va a cambiar fundamentalmente. Resto de relaciones con la administración, yo entiendo que no, porque como decía también en Euskadi, lo que tenemos ahora es un buen escenario de cara a la comunicación, a trabajar de forma conjunta, a poder a intentar hacer crítica y que se nos escuche y que se vea cómo construir las políticas públicas. Entonces, bueno, espero que eso siga siendo de la misma manera, no va a cambiar. Y luego, es verdad que estamos hablando del pacto, pero en nuestro cotidiano el pacto europeo se queda ahí en una política europea que luego en lo que se concreta, quiero decir, es como la parte como teórica, ¿no? En lo que se concreta es en lo que decíamos, lo hemos dicho antes y lo decía otra vez ahora Miquel, ¿no? ¿Cuánta gente puede llegar a la oficina o puede llegar a pedir apoyo? Es que hay mucha gente que no puede salir de sus países o que se queda en el camino precisamente por estas políticas y estas fronteras cada vez que las tenemos cada vez más cerca, ¿no? Fronteras físicas o los campamentos de refugiados de los que también es imposible salir o cayucos que ya no se pueden coger incluso porque también hay unas mafias que hacen imposible que nadie pueda pasar. Entonces, si las personas no pueden cruzar, nunca van a llegar a poder ser atendidas por ser refugiatuekin o por su racismo. Y eso y nosotras estamos siempre un poco a expensas de esa realidad.